Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Nuevamente un agradecimiento a todas las autoridades del sector justicia presentes aquí en la Corte Provincial del Guayas, donde nos hemos reunido en esta primera mesa de justicia del año 2018. En primer lugar, también a felicitar al señor presidente Gabriel Mansur, electo como presidente de la Corte Provincial de Guayas. Nos ha acompañado también en esta reunión, igualmente con nuestros nuevos directores provinciales, el doctor Lenín Ceballos, el doctor Raúl Alcíbar, nuestros nuevos directores provinciales en la provincia de Guayas, a quienes les haremos una posesión formal el día de hoy al final de esta rueda de prensa. En esta primera mesa de justicia del año, las autoridades hemos analizado los informes de ciertas estadísticas relativas al año 2017 en materia de justicia en general y en particular en materia penal, y sobre la base de la cual también han salido algunos aspectos de evaluación positiva y también unas alertas sobre cierto desempeño en la unidad Albán Borja aquí en la ciudad de Guayaquil, que ameritará una intervención cada uno en el ámbito de nuestra competencia para mejorar el servicio que ahí se está prestando, que está en condiciones por un lado positivas, pero por otro lado en el que ameritan algunas intervenciones. En primer lugar, sobre el tema general de evaluación del año 2017, las cifras son muy positivas en términos del desempeño judicial, ya que se sigue despachando un mayor número que los ingresos. Esto quiere decir que hay un sistema sostenido de descongestión judicial que además nos va a llevar a la conclusión de que en este año 2018, el cierre del año 2018, será con una justicia absolutamente al día. Es decir, lo que entra sale en tiempos procesales oportunos. Hay que recordar que en el año 2012 Ecuador tenía 4 puntos de congestión judicial. Esto quiere decir que por cada proceso judicial todavía cada juez tenía al menos 4 juicios que despachar en cualquiera de las materias de su competencia. En este año 2017 se ha cerrado con 1.6, cuando el ideal es 1.5. Es decir, muy cerca al ideal, que significa que aquello que entra salga en tiempos procesales oportunos. Aún tenemos rezagos en materia civil, principalmente del viejo sistema escrito, ya reemplazado por el sistema oral, que empieza a ser tan ágil como lo es el sistema procesal penal en general, salvo por supuesto cuando hay prófugos y el sistema se detiene. Pero en el sistema no penal también hay una gran agilidad. Al cierre del año 2018 tendremos la tasa de congestión de 1.5, que son los estándares recomendables. Igualmente la tasa de resolución, que desde el año 2014 está por encima del 100% en este proceso de descongestión, tenderá a estabilizarse en un punto que es el ideal. Es decir, lo que entra sale en tiempos oportunos. Y la tasa de pendencia, que en el año 2012 estaba en 3 puntos, esto quiere decir que se requerían 3 años para poner al día la función judicial si ésta no recibía ni un caso nuevo. Se requerían 3 años para ponernos al día. Hoy estamos con una tasa de pendencia de 0.6, el ideal es 0.5. Esto quiere decir que en un promedio de 7 meses los procesos judiciales entran y terminan. Es un promedio. Esto quiere decir, insisto, que todavía tenemos casos del sistema viejo escrito, que en este año también el Consejo de la Judicatura se ha propuesto como meta el evacuar integralmente. Es decir, 2 años y medio después de la entrada en vigencia del sistema oral en todas las materias en el Ecuador, ya no habrá causas que aún se tramiten con el sistema escrito, como una meta propuesta para este año 2018. Las cifras desde ese punto de vista son muy positivas en general como promedio del sistema. Ahora bien, hemos encontrado también algunos aspectos a seguir ajustando. En primer término, también una información que hemos compartido en la mesa, evaluar que gracias al trabajo coordinado de las diferentes autoridades y las diferentes instituciones, Fiscalía, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, todas las entidades del sector justicia, nos empeñamos en mantener siempre vigente la obligación de que las audiencias se convoquen y se realicen. Existen 3 tipos de audiencias, 3 situaciones que se pueden presentar. Uno, la audiencia suspendida, la audiencia diferida o la audiencia fallida. La audiencia fallida es cuando se convocan a las partes procesales y no se puede instalar la audiencia. Este es un mal, el peor de las situaciones, y esto ha bajado de 29%, en este año se mantiene por debajo del 4%, es decir, las audiencias que se convocan se instalan. Luego puede haber el problema de la audiencia diferida, es decir, que a tiempo le dicen a las personas que esa audiencia no se va a instalar, es el mal menor,
Esto todavía por resolverse en materia penal en términos de tener más fiscales para que sus agendas no se choquen. Y finalmente la audiencia suspendida, que en principio no es un problema, sino que simplemente en el transcurso de una audiencia las autoridades judiciales consideran necesario suspender una audiencia por varias situaciones, porque se acabó el día para continuar en el día siguiente, para hacer una deliberación, etcétera. Entonces la audiencia suspendida en principio no necesariamente es un problema. Lo que hay que atacar siempre es la audiencia fallida, y en eso estamos por debajo del 4% en el año 2017. Aquí en la provincia de Guayas estamos en un 6%, todavía por encima de la meta de estar por debajo del 4%. Hay provincias otras que no llegan ni a 1%, pero en Santa Elena, en Guayas y en Esmeraldas todavía haremos más esfuerzos para estar por debajo de ese 4% de audiencias que no se instalan en su primera convocatoria. De todas maneras, en el año 2017, estando por debajo del 4% de las audiencias fallidas, esto ha implicado un ahorro público de $42 millones de costos evitados por audiencias que tal vez no se hubieran instalado y que sí se instalaron. En caducidades de prisión preventiva, el año 2017 culminó con 8 casos, es un número marginal, 0.02%, en función de los procesos penales con prisión preventiva, es apenas el 0.02% de caducidades, 8 casos, y que en algunos casos implicaron también sanciones disciplinarias por haber permitido la caducidad de prisión preventiva, pero básicamente es un mal superado en el sistema ecuatoriano, cuando antes teníamos hasta 800 o 1000 caducidades por año. En cuanto a sentencias por homicidios y asesinatos, también es un dato que queríamos analizar, en el que se representa que en el año 2017 el 98% de los casos de asesinatos y homicidios judicializados por parte de la Fiscalía llegaron a sentencia con todos los elementos probatorios pertinentes, y tenemos un 89% de casos que llegaron a sentencia en tiempos óptimos y 98 casos en total esclarecidos. Esto nos da cuenta además de una población penitenciaria con seguridad jurídica. El 77% de los procesados penalmente con orden de prisión preventiva, que tuvieron orden de prisión preventiva o privados de libertad, tienen sentencia. 77% de los privados de libertad con sentencia y 23% esperando sentencia, con orden de prisión preventiva, esperando sentencia en tiempos oportunos. Este es de los estándares más adecuados de la región, en el que los privados de libertad, no como antes, el 70% no tenían sentencia, sino que ahora el 77% cuentan con una sentencia. Son algunos de los elementos que han ubicado a Ecuador en el primer lugar en Sudamérica, en el estudio de barómetro de las Américas sobre el desempeño de los sistemas penales y la confianza en el que la justicia va a castigar al culpable de un delito. Ecuador ya estaba en este estudio de barómetro de las Américas en el año 2014 en primer lugar de Sudamérica. En este año 2016-2017 este estudio internacional sigue ubicando a Ecuador en primer lugar de Sudamérica, con la particularidad que es el único que ha subido su nota, y todos los países de la región han disminuido en este estudio de confianza sobre que la justicia va a castigar al culpable de un delito. En cambio, Ecuador ha mejorado aún más su calificación. Dicho esto, tenemos un sistema penal sano que avanza dentro de los tiempos procesales, que respeta el debido proceso, y que también dentro de esto, esta mesa es muy importante para mantener esos estándares adecuados, coordinar acciones para inmediatamente que se encuentren dificultades, también tomar los correctivos. Así que en una segunda parte también de la reunión hemos analizado algunos aspectos, particularmente aquí en Guayaquil, sobre el sistema procesal penal, y hemos encontrado la necesidad de hacer algunos análisis adicionales y tomar algunas medidas correctivas. Particularmente aquí en la ciudad de Guayaquil, en la unidad penal de Albán Borja, destinada principalmente al juzgamiento de delitos flagrantes, hemos encontrado que ciertos números ameritan un análisis en particular sobre los procesos penales que se están conduciendo hacia la conciliación, que ha crecido en un porcentaje del 2% antes al 20% actualmente. Entonces eso ameritará un análisis específico, si se está usando correctamente o no la conciliación en lo que se denomina el juzgamiento de delitos flagrantes, por un lado. Y por otro lado, más allá del desempeño en general adecuado de dicha unidad penal, en materia de delitos de narcotráfico de alta
escala, de mediana, alta y gran escala. También se tomarán algunas medidas de análisis de casos en el ámbito de competencia de cada entidad, policía, fiscalía, jueces, consejo de la judicatura en el ámbito disciplinario y de evaluación de desempeño, ya que encontramos que es el porcentaje de esta materia sobre sentencias absolutorias no se compadece con el histórico que ha venido desarrollando esa misma unidad. De tal manera que si los casos están debidamente sustentados, en buena hora, si todo el mundo ha hecho un buen trabajo, en buena hora, pero tomaremos medidas de presentarse alguna novedad sobre esto e incluso hablaremos con la Contraloría General del Estado para que de manera aleatoria también se hagan los análisis pertinentes sobre el crecimiento patrimonial de quienes han investigado estos delitos, quienes han juzgado estos delitos y que en algunos casos puede ser que sus decisiones no tengan toda la claridad meridiana que deban tener. Esto es una medida preventiva, no encontramos una situación crítica ni mucho menos, pero sobre la lucha contra el narcotráfico, crimen que busca penetrar las instituciones, también las instituciones van a tomar las medidas también oportunas y tempranas para que el Estado haga correctamente su trabajo en la lucha contra el crimen organizado. Esto un poco en resumen, con el debido respeto a las autoridades por hacer este resumen a veces un poquito extenso, pero que busca un poco graficar a la prensa la intensidad y la productividad de estas reuniones que sostenemos con regularidad para mantener nuestro sistema penal en los adecuados índices de prácticas procesales correctas. Avanzamos ahora con las inquietudes de la prensa y empezamos con Jorge Escobar de RTS. Buen día, ¿cómo le va, doctor Jack? Por acá, buen día. Sí. Bienvenido a Guayaquil. Muchas gracias. Mi inquietud un poco va por el lado de la coyuntura en Ecuador. En una consulta popular se está planteando la tipificación de la muerte civil, por un lado, que es el ámbito de la justicia, y esto en función del antecedente de Odebrecht. Ahora, en otro aspecto de esa consulta, se plantea un cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y se ha planteado también la selección de un Consejo de Transición, si gana esa pregunta. La pregunta es, ¿usted como titular del Consejo de la Judicatura ve algún tipo de afectación en torno a las facultades que tendría este Consejo? Más aún porque desde los detractores de esta consulta se está anunciando una supuesta distribución del poder a partir de ese Consejo de Transición, lo digo por el expresidente. Bien, muchas gracias. Bueno, pregunta casi de criterio personal. Pero en primer lugar, con las disculpas del caso, olvidé mencionar un aspecto muy importante que se coordinó con la zona ministra de Justicia, el tema del uso de los brazaletes disponibles que tiene el Ministerio y que se tomarán medidas para estimular la decisión judicial de que esos brazaletes, estando disponibles, se los utilice como alternativa a la prisión preventiva cuando el caso lo amerite. Y en particular también con el Ministerio del Interior la coordinación de que aquellos casos que tienen ahora arresto domiciliario, que implica un costo específico para la Policía Nacional, tener personal vigilando estos domicilios, también se estimule más bien el uso, ahí donde lo amerite, más bien del brazalete y no de la custodia policial. Teniendo esa tecnología aún disponible, tomaremos medidas para estimular más este uso. Dicho esto, abordando la pregunta que hace unos días se me hiciere, porque cada uno puede tener institucionalmente sus posturas sobre un tema tan trascendente. En lo personal, en el Consejo de la Judicatura, nosotros nos consideramos servidores públicos, en funciones transitorias de servicio público, somos ciudadanos que servimos a otros ciudadanos. En su momento la Corte Constitucional tenía la competencia para pronunciarse, no se ha pronunciado, ahora está en manos del pueblo ecuatoriano la decisión que tome y el Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo. Nosotros frente a esa consulta lo que decimos es, somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, si está en manos del pueblo ecuatoriano ese pronunciamiento, esperaremos el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, y nosotros decimos también algo, nosotros hemos hecho un trabajo apegado a la ley, en función de los objetivos ciudadanos de mejora del sistema de justicia. Hay un trabajo hecho durante todos estos años, muy importante, evidente y reconocido a nivel internacional, así que esperaremos la decisión del pueblo ecuatoriano y tenemos toda la información de todo el trabajo que hemos realizado. Seguimos ahora con Carlos Acoto de Teleamazonas. Buenos días, autoridades. Esta pregunta es para el doctor Vaca, fiscal general del Estado. Doctor, se ha hecho conocido en los últimos días un informe de Contraloría que se hizo en el 2016 que analiza su gestión como presidente de la Comisión de Investigación del 30S. En este informe se señalan pagos indebidos e injustificados.
de su parte. Y particularmente le consulto por un pago de $30.000 hecho a Daniel Tapia, cuyos servicios, dice el Contralor subrogante, no se justificaron. ¿Cómo responde usted? Buenos días con todos, buenos días con los señores miembros de la prensa. Mire, ahí estamos. Bueno, buenos días nuevamente para todos ustedes. Yo quisiera decirles que desde el primer minuto en el que asumimos la responsabilidad de conducir la Fiscalía y de enfrentar a poderes que tienen una enorme capacidad de manipulación y una enorme capacidad de forjar hechos, desde el primer minuto en el que nosotros asumimos esta responsabilidad, supimos y sabíamos de que este tipo de ataques iban a venir. Llegan en momentos en los cuales estamos a pocas horas de instalar la audiencia preparatoria de juicio del ex contralor Pollitt, al cual la Fiscalía ha demostrado $10 millones recibidos en coimas de la empresa Odebrecht. Yo no conozco respecto de ese informe o supuesto informe al que usted hace referencia, pero como yo creo que es importante señalarle a la ciudadanía, los operadores del señor Pollitt le han ocultado al país esto. Los empleados del señor Pollitt le han ocultado al país que hace un año, es decir, con posterioridad a la existencia del supuesto informe, con fecha 18 de enero del 2017, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, en ese entonces Contralor General del Estado subrogante, informa que respecto del doctor Carlos Vladimir Vaca Mancheno no existen responsabilidades de ninguna naturaleza en la Contraloría. Entonces, los operadores del señor Pollitt, que están, me supongo que preocupados por la audiencia que tiene que llevarse adelante en las próximas horas, le han ocultado esto al país. O no le han dicho al país que hace más de un año ya la propia Contraloría, coincidencialmente el señor doctor Celi, que ahora tiene la función de Contralor General del Estado, ya certificó de que no existía ningún indicio ni informe en mi contra. Pero de todas maneras le vuelvo a decir que no conozco respecto de eso, no sé, me gustaría saber de dónde salen esos documentos, me gustaría saber cómo es que el señor Pollitt los entregó, para qué los entregó, a quién los entregó. Me gustaría saber también hasta cuándo los pájaros se ponen en contra de las escopetas. Vamos ahora con Lenin Artieda de Covisa. Buenos días. Esta pregunta es para el ministro Navas, en el mismo sentido del anterior. Usted el martes pasado, acá en Guayaquil, dijo que no conocía de la existencia de otro informe. De otro informe de la Contraloría, así que habla de un perjuicio de $33 millones, pero ese informe está en la página web. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos, ministro? ¿Hay el informe, no hay el informe? ¿Usted lo ha conocido, ha presentado pruebas de descargo? A ver, yo quisiera saber si usted leyó el informe, porque el informe que está en la página web de la Contraloría, que es público, difiere totalmente del informe que salió o fue presentado en un artículo periodístico, entre comillas, en una página web. Entonces, una vez que ustedes lean ese informe, busquen a la fuente, que es la Contraloría, en relación a la información real que está en el informe. Ustedes van a poder sacar sus conclusiones si es que la persona, en mi persona, César Navas, consta en el informe. O, como lo decía anteriormente el señor fiscal, ¿qué está pasando? Que son los temas de coyuntura que yo sí creo que deberían preguntarse ustedes como medios de comunicación y hacer las investigaciones pertinentes de qué es lo que se busca en este momento tan trascendental en algunas situaciones, especialmente en temas apegados a los procesos que se siguen contra la ex autoridad de la Contraloría General del Estado, de qué es lo que se busca. Sin duda alguna, reitero, no existe ese informe que supuestamente fue puesto en ese artículo periodístico, entre comillas, y está un informe que está en la página web de la Contraloría. Yo les pido a ustedes que lo lean, a ver si está mi nombre y qué es lo que se busca o qué es
lo que se resuelve en ese informe en un proceso que se encuentra en trámite todavía dentro de la Contraloría, y un proceso que nosotros desde la administración propia, en su momento, del Ministerio Coordinador de Seguridad, solicitamos, porque tampoco, o eso lo omite ese pseudo reportaje, decir que fue una iniciativa de la Contraloría. Entonces, ahí hay que ver cuáles son los informes reales, los informes inventados, y por qué ahora, justo en esta coyuntura, salen los informes. ¿Por qué cree usted, ministro, que se están siguiendo? Bueno, es lo que tenemos que ver en relación a cómo se trata de desviar la atención en este momento por las personas que están siguiendo o se les va a seguir los procesos en este momento atados al tema de Odebrecht. Continuamos ahora con Marta Navarrete de Telerama. Buenos días. Fiscal Vaca, la pregunta va para usted. Quisiéramos saber qué acciones va a tomar la Fiscalía tras las declaraciones que dio a conocer la semana pasada el ex legislador Raúl Patiño, en torno a que en la anterior Asamblea Nacional se conocía sobre los casos de corrupción y sin embargo estaban prohibidos de fiscalizar. Bueno, la Fiscalía investiga los delitos, los hechos que puedan constituir infracción penal. Comprendo que han habido estas declaraciones de parte de un ex asambleísta que menciona respecto de que se les prohibía aparentemente denunciar. Nosotros tenemos adelante más de 50 casos emblemáticos que hemos identificado a lo largo de este año respecto de posibles o potenciales actos de corrupción. Nosotros quisiéramos en este sentido ratificar que vamos a investigar todos los delitos que se tengan, de los que se tenga conocimiento, de los que se haya puesto una denuncia o de los que se llegue a conocimiento de oficio por parte de la Fiscalía. Si es que en este caso cabría una potencial omisión de denuncia, es decir, una persona que conoció de un hecho delictivo y no lo denunció, o de hechos en particular puntuales, concretos, que están en investigación, como por ejemplo los de la trama de Petroecuador, la trama de Odebrecht, etc. Es decir, ¿cuál es nuestra posición frente a ese tema? Nosotros vamos a continuar en las investigaciones penales que correspondan. Nosotros nos vamos a abstener siempre, nos hemos abstenido de realizar cualquier tipo de observación de naturaleza más bien ya política respecto de esas declaraciones, ¿no? María Gabriela Castro de Gama Visión. Buenos días, doctor Yago Martínez. En otro tema, respecto a los femicidios, ¿ustedes cómo evalúan la celeridad en el procesamiento de este delito, del femicidio? Miren, hay que luchar contra toda forma de violencia y más aún contra esa violencia extrema a la mujer. Primero fue un acierto que la legislatura ecuatoriana haya tipificado el femicidio. Esto ha visibilizado un problema, no de ahora, sino de décadas en nuestro país, que ahora se visibiliza. Y al visibilizarse se deben tomar las medidas en cada una de las instancias competentes. En el caso de la justicia, no dejarlos en la impunidad. Y también es un tema que hemos analizado en la mañana de hoy. Cuando los casos de femicidio son judicializados, estos terminan ágilmente y dentro de los tiempos procesales, con las sentencias pertinentes, salvo alguna excepción, cuando hay prófugos el caso se detiene porque no hay juzgamiento en ausencia en nuestro país. Pero en general los femicidios en el Ecuador judicializados avanzan ágilmente. Tenemos 197 sentenciados por femicidios en un promedio de 20 años de pena privativa de libertad. Hay casos de hasta 30 años de privación de libertad y en algún caso incluso más. En promedio son más de 20 años de pena privativa de libertad. ¿De cuántas Y sentencias? 127 sentenciados por femicidio. Existen otros casos que se encuentran en trámite. En algunos casos, producto del suicidio del femicida, el caso termina, porque termina una causal legal de terminación del proceso, la muerte del responsable. Y en otros casos, el caso del prófugo, el caso no puede avanzar. Pero la gran mayoría... ¿Cuántos casos estamos hablando que están en proceso? No lo tengo en mente, pero son muchos menos que los que se encuentran sentenciados. Pero el rato que el caso es judicializado con acusación fiscal, el caso avanza dentro de los tiempos procesales, porque tenemos 127 sentenciados en materia de femicidios. Aprovecho que estoy con el uso de la palabra solo para mencionar algo que nos parece también importante y que se conozca públicamente, que así las autoridades todos nos comprometemos en cumplir. En el mes de abril debemos reinaugurar la unidad de flagrancia en el conocido ex cuartel Modelo de la ciudad. Eso nos va a permitir también corregir algunos aspectos operativos que estaban suscitándose en Albán Borja en este momento, producto del terremoto tuvimos que acoplar ahí el servicio. Pero el señor ministro del Interior, César Nava, nos ha anunciado que, coordinando con el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia,
podremos tener en el mes de abril nuevamente funcionando la unidad de flagrancia en el ex cuartel Modelo, lo cual va a ser muy útil para un mejor desempeño todavía de esa unidad. Tenemos una última pregunta y es de Carla Naranjo de Diario El Telegrama. Buenos días con todos. Habló usted de la motivación del uso del brazalete electrónico. Quisiera saber cómo se está regulando la entrega de este dispositivo, ya que se han encontrado casos en microtráfico, en robos de personas que tienen el brazalete. Y también quisiera que se refiera al mismo tema la ministra Alvarado. Sí. Y también, ministra, en cuanto a los dispositivos por violencia de género, por favor. Sí, esto primero se empezó a usar ya con la información que nos entregó el Ministerio de Justicia de que los brazaletes estaban disponibles, porque para un poco usarlos, primero el juez necesita tener la información de que esto está disponible, en qué zonas del país está disponible, en qué zonas no es recomendable hacerlo, porque como nos explicaba la ministra el día de hoy, también eso es como la señal de celular. Hay lugares, rincones donde la señal no puede ser la oportuna. En todo caso, con esa información, los jueces están usando. Sin embargo, la ministra nos ha hecho conocer de que tiene todavía brazaletes disponibles y que los jueces podrían, en las decisiones que toman, dar esto como una medida alternativa a la prisión preventiva. Pero la parte operativa le paso la palabra a la ministra. Sí, gracias, Gustavo. ¿Cómo opera este sistema de colocación de los dispositivos de geoposicionamiento? En las 24 horas siguientes a que el juez dictó la orden, el Ministerio de Justicia pues hace la colocación de este dispositivo. Es importante que ustedes conozcan, comentábamos ahora en la Mesa de Justicia, la colocación de un dispositivo de geoposicionamiento no modifica la conducta de la persona, ¿sí? No es que al malo le convierte en bueno, por simplificar un poco, no modifica sus conductas delictivas, ¿sí? Lo que le permite a la autoridad competente conectada a través de la plataforma del sistema ECU 911 es poder identificar el lugar específico en donde está esa persona y proceder, si es que se requiere su detención, investigación, conocer por dónde está transitando para evitar que algún hecho delictivo pueda producirse, ¿no? Hasta este momento están colocados 1.241 dispositivos de geoposicionamiento, tenemos todavía 2.000 dispositivos adicionales que podrían ser, más de 2.000, que podrían ser colocados inmediatamente después de que los jueces lo ordenen. Y también para algunos casos de mujeres víctimas de violencia se ha podido colocar a las víctimas y también la contraparte, digamos así, a los agresores. Tengo un detalle, la ciudad en donde un mayor número de dispositivos están colocados es aquí en Guayaquil, tenemos casi 700 dispositivos colocados en Guayaquil, en Cuenca 146 y en Quito casi 400, ¿no? También es importante conocer, como lo decía el presidente del Consejo de la Judicatura, hay zonas en donde la medida no es la más conveniente porque hay dificultades para conectarse al sistema 911, por ejemplo la Amazonía, ¿sí? Entonces es mejor colocarlo en centros urbanos, en centros en donde la señal de celular más o menos es la misma que puede operar con respecto a conectarnos al sistema 911. Pero se le entrega a personas que tienen ya varios antecedentes, porque se han dado casos, por ejemplo, aquí conocido como Negro Yes, que ya tenía el que comentamos en la mesa. ¿Cómo se regula ya esa parte? Allí el juez tiene que inmediatamente revocar esta medida, ¿no? Cuando, como les decía, no es un tema de modificar la conducta del criminal, del agresor, del sospechoso, sino para el caso de algunos delitos, eso tiene que valorarlo el juez, en donde es suficiente colocar esta medida antes que llevarla detenida a esa persona, ¿no? Pero en casos en donde la conducta es ya, digamos, frecuente, sí, en donde se presentan hechos ilícitos cometidos con alguna frecuencia por la persona sospechosa hasta ese momento, seguramente el juez dictará prisión preventiva. Claro. El juez podría rechazar el pedido de la defensa de esa medida alternativa y si en efecto lo da, porque teniendo el brazalete, esa persona podría infringir la orden judicial de no salir de una zona específica, ha cometido un nuevo delito. Entonces el uso del brazalete de todas maneras lo que significa es que rápidamente la autoridad pueda saber que esa persona ha infringido la norma. Y no solamente aquello, sino que puede iniciarse un nuevo proceso penal por haber cometido un nuevo delito. El nuevo delito que haya cometido y el delito en sí mismo de haber irrespetado la orden judicial de haber salido de la zona para la cual estaba autorizado. Gracias y aprovecho este momento para invitarles a la presentación pública y toma de juramento de Muy rápidamente, si nos permite, toma juramento. del Consejo de la Judicatura. Doctor abogado Raúl Como sabía que Teleamazonas me iba a preguntar. Es que Castañeda es socio de Serrano y de Poli. ¿No sabías?
El jefe de Teleamazonas, el dueño de Teleamazonas. Entonces ya sabía que me la vas a preguntar, dije, mi prima nada más del país. Es que mira. ¿Sabes que yo no me van a acordar? Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.